Ahora Joaquín Machado nos va a hablar sobre Spiro, su origen, y cómo esta tecnología se ha convertido en una solución clave frente a la contaminación electromagnética. Nos introducirá a los fundamentos de Spiro, explicando cómo no bloquea las radiaciones, sino que filtra y neutraliza las interferencias electromagnéticas, creando un entorno más equilibrado y saludable. Durante esta ponencia, Joaquín nos dará un contexto práctico sobre cómo esta tecnología ha sido probada y aplicada en diferentes áreas, brindando resultados comprobados tanto en entornos humanos como naturales. Disfruten de esta introducción. Vamos a iniciar el Summit introduciéndonos a lo que es el electromagnetismo y vamos a también a introducirnos a lo que es Spiro. Sabemos que muchos de ustedes ya nos conocen, ya han visitado nuestras páginas web, algunos de ustedes tienen nuestros productos Spiro, pero no conocen todo el respaldo que soporta toda esta tecnología. Esto es algo que te quiero compartir brevemente. No es un summit dedicado a simplemente yo darte teoría al respecto de todos los soportes científicos de Spiro, pero me veo obligado a darte una introducción general y un panorama del cual tú después puedas elaborar, investigar y confirmar. En este summit vas a conseguir más bien información práctica, ejemplos de ponentes y especialistas que te van a dar una referencia testimonial, profesional y científica de cómo están usando ellos los productos Spiro, cómo lo han verificado por sus propias metodologías y qué es lo que han observado. Antes de pasar a todo este proceso de ponencias, de todo el tema electromagnético, la contaminación electromagnética y los productos Spiro, te voy a dar esta breve introducción para que nos pongamos en contexto sobre de qué se trata todo esto. Entonces, los productos Spiro tienen el nombre de lo que nosotros llamamos los campos de los espines organizados en la radiación. Han sido desarrollados a lo largo de un proyecto científico y cada uno de los productos Spiro que tú conoces, desde la Spirocar, la CarX, el Square X, el Disco Pro y el Disco Ultra, y que vas a escuchar testimonios asombrosos de distintos campos por todos los ponentes que nos van a acompañar durante el Summit del día de hoy, que te vas a sorprender todas las posibilidades de aplicación que tienes con cada uno de estos productos. Esta tabla que ves acá es una de las primeras distinciones que tenemos como una tecnología de solución para los campos electromagnéticos no nativos o la contaminación electromagnética. Y nos distingue porque somos la única solución que existe que no bloquea las radiaciones electromagnéticas y que no es un armonizador que enmascara el problema electromagnético, generando cargas de iones al ambiente que simulan un ambiente que se encuentra balanceado, pero que a nivel fundamental está contaminado. Esta tabla te muestra que nosotros hemos pasado por estudios de laboratorio muy rigurosos de caracterización de materiales que nos permiten a nosotros saber el alcance de cada uno de los productos que tenemos, su potencia, sus capacidades de neutralización y qué tipo de tecnologías puede atender cada uno de estos productos. Recordemos que los productos operan inicialmente como filtros electromagnéticos y cuando se encuentran en mayor cantidad operan como soportes de bienestar a través de la promoción de lo que es el nanomagnetismo aplicado. Tenemos entonces que los filtros han sido calibrados, probados y verificados en cada uno de los productos a los cuales se sugiere y por eso nosotros sabemos y podemos afirmar el uso, por ejemplo, del Spirocar para el teléfono móvil. Y de esa manera podemos afirmar que la neutralización de la contaminación arranca por la interacción con el material del campo que se genera del electrónico, así como la Spiro Square, la tenemos acá, y la podemos utilizar en estas tabletas electrónicas. Tenemos los discos para los espacios, para las zonas de descanso, porque tienen la capacidad de interactuar con el espacio y modificar ese espacio contaminado por un ambiente filtrado, equilibrado y balanceado. Todas las pruebas que vas a ver en el Summit se refieren a esta interacción del material con el medio en el cual se encuentra, con el espacio, con los cambios dinámicos que genera en el agua,
lo que cambia en la actividad cerebral, lo que cambia en la actividad cardiovascular, lo que cambia en la naturaleza, en los animales y en todos estos elementos, la característica siempre es la misma. El ordenamiento magnético de los campos Spiro restaura todo con lo que interactúa. Productos de este tipo, como lo que se conocen como la CAR-X, que llevo yo acá conmigo hoy, son productos que ya generan un soporte de bienestar en la microbiota intestinal o la capacidad de, como verán, con una ponente en la estructuración del agua y producir esa agua especial biodisponible con un mayor nivel incluso de aporte energético. Productos como la SquareX verán en nuestra sección de TEA que fueron claves en la recuperación de casos de TEA que van a ver hoy. Asimismo, Disco Pro y Disco Ultra, como el que yo tengo acá conmigo hoy, productos que han hecho una diferencia tremenda y que la verán cómo cambiaron incluso la producción de cultivos y la calidad de los suelos y el comportamiento de animales. Además, como es mostrado por algunos de los ponentes como la herramienta que utilizaron para mantenerse en equilibrio y recuperar la homeostasis corporal. Incluso ponentes electrohipersensibles muestran cómo el disco Ultra ha sido su soporte de bienestar a donde quiera que ellos viajan y se encuentran. Estos productos todos tienen una caracterización que están relacionados a esta fórmula que está patentada. Esto no es un producto que simplemente ha sido diseñado estéticamente, sino que ha sido probado, formulaciones científicas que provienen de descubrimientos científicos sobre estas nanopartículas que ves allí. Literalmente estás viendo los diagramas originales de las fórmulas del producto que tienen una patente mundial múltiple, que cubre todo el uso de estos elementos en las distintas formulaciones y está protegiendo los derechos de Spiro en más de 80 países. El producto entonces es un material que la interacción con él no bloquea la radiación. Uno de los grandes errores que suceden en muchas personas que llegan a conocer de los productos Spiro es que creen que este producto está destinado a bloquear las radiaciones. El acercamiento a un medidor de radiaciones no va a modificar la medida del medidor, porque ese medidor, cosa que el consultor que esté hablándote acerca de estas medidas y que tenga el desconocimiento de los productos Spiro, no va a entender por qué esa medida no baja. Algo que tampoco él te va a saber responder y que probablemente ni siquiera esté consciente es que ese medidor que él tiene no mide contaminación electromagnética. Si ese consultor especialista o divulgador científico habla y se refiere a que lo que él está midiendo es contaminación electromagnética, sus propias palabras evidencian su propia ignorancia, porque ningún medidor de campos eléctricos o magnéticos es capaz de entender si eso que está midiendo está contaminado o no. Tanto es así que, como verán en este simposio, existen tecnologías que se utilizan todos los días en la restauración de músculos y de tejidos que utilizan hoy en día en el campo deportivo y que en muchas áreas donde existen traumatismos se utilizan estos aparatos que generan pulsos eléctricos o magnéticos y que se utilizan para la restauración de los tejidos. Si se acercasen equipos de medición electromagnética a estos equipos, se pudieran medir entonces también impulsos que salen de ellos. Y no con eso significa que son contaminantes. De la misma manera pasa con otros sistemas que utilizan entonces frecuencias electromagnéticas para inducir procesos de relajación. Y todas esas pudieran ser medidas igualmente con estos medidores de radiofrecuencia. Los medidores nunca miden contaminación. Por tanto, ese no es el parámetro para medir un sistema como este que trabaja con la más alta tecnología, que es la nanotecnología. Las propiedades de las nanopartículas de oro, que son hoy en día bien conocidas, es un descubrimiento científico por sus propiedades exclusivas de ferromagnetismo en la dimensión nanométrica.
Lo que quiere decir esto en palabras simples es la capacidad de generar ordenamientos cuánticos naturales en los sistemas con los cuales interactúa. Los productos Spiro entonces no funcionan como bloqueadores de radiación. Y eso es lo primero que debes saber. Los productos Spiro funcionan entonces como unos filtros de la contaminación electromagnética, que en sí mismo es el ruido cuántico artificial producto de la polarización de las ondas electromagnéticas artificialmente. En las telecomunicaciones se modula la información, los mensajes a través de lo que se llaman las ondas moduladoras y se porta el mensaje en una onda portadora que se propaga en forma de una señal de telecomunicaciones. En ese proceso de modulación digital se genera una perturbación en el medio que está atravesando, que se le conoce como ruido cuántico artificial, que no es más que un caos y un desorden que se genera en el medio que atraviesa y polariza en fase con esa onda a los sistemas biológicos. Los campos Spiro impiden esa polarización en fase a los sistemas biológicos por el paso de esas ondas electromagnéticas. Eso es lo que debes saber y comprender para que durante este día puedas escuchar todos los testimonios que hay y todo lo que vas a aprender, que te va a mostrar que entonces los mecanismos de generación de protección electromagnética no son mecanismos de bloqueo de radiaciones, pero tampoco se refiere a los llamados sistemas de armonización. Esto es la tercera vía, una tercera alternativa que nos ofrece la naturaleza con las propiedades únicas de estas nanopartículas. Cuando ves entonces que vas a tener ponentes que hoy te van a hablar de casos que incluso suceden en la naturaleza, vas a poder entender de que es un sistema que no tiene falla y que funciona perfectamente. Sabemos todos que en el ser humano existe lo que llamamos el efecto placebo y el efecto nocebo, y que a nivel experimental se requieren usar en muchos casos para poder validar que un sistema no está simplemente funcionando por un placebo, cosa que ya se ha hecho con la tecnología Spiro. Ya hoy en día la tecnología Spiro tiene estudios clínicos doble ciego, pero aún así hemos ido más allá. Hemos podido validar esto en casuística directa experimental y con pruebas clínicas y médicas. Pero hoy vas a ver que también ha podido ser validado en la naturaleza, en la producción, en el comportamiento de los animales, en las granjas y en los cultivos. Y todos sabemos el dicho de que los animales no pueden ser engañados. Los animales no tienen efecto placebo, los animales no tienen efecto nocebo. Los animales solo responden por instinto natural a lo que les hace bien o a lo que les hace mal. Y vas a darte cuenta de los testimonios tremendos que se pueden rescatar de la naturaleza con el uso de los mismos productos Spiro que promovemos para que lo usen los seres humanos. Y así darte cuenta que esto es un sistema que está más que confirmada su funcionalidad, pero que así como todo sistema natural, no es una pastilla mágica que de la noche a la mañana te sana de todos tus males, sino es un sistema que al implementarse trata el ambiente, lo depura y lo desintoxica de todos los elementos que lo están perturbando por contaminación electromagnética. Los beneficios más palpables se ven a largo plazo. El uso continuado de los productos Spiro por las investigaciones que se han realizado y por terceras partes independientes no relacionadas con Nostac han afirmado que observan con evidencia experimental que las mejoras aumentan con el tiempo de duración. Y eso es lo que nosotros te invitamos a hacer con los productos Spiro. Semana tras semana, mes tras mes, tu sistema corporal va a mostrar mejorías sorprendentes. Hoy tenemos casos increíbles de años de utilización continuada en los cuales los biomarcadores corporales han mostrado incluso marcadores de longevidad que antes las personas no tenían. Los campos Spiro envuelven a los materiales. Sin embargo, cuando tú entras en nuestras páginas web y en las informaciones técnicas de nuestros productos, vas a encontrar que se habla de un efecto más amplio, un campo mucho más amplio de alcance, que en los discos alcanzan radios de distancia de varios metros. En realidad,
eso es lo que se conoce como el efecto residual acumulativo en los espacios. Algo que se edifica con el tiempo cuando el material está presente. No es una burbuja gigantesca que viaja por los ambientes, sino que en la medida que se mueve el producto, la interacción con el campo supercoherente Spiro va a derivar en esa respuesta residual. El ordenamiento de los sistemas cuánticos es un ordenamiento que alcanza lo que llaman el campo informacional y que va a influenciar entonces en información correcta para que los sistemas biológicos funcionen perfectamente. Algo muy novedoso en el conocimiento actual de la medicina sobre lo que se conoce como la biología cuántica y los procesos de interacción entre los sistemas biológicos por medio de compartir información. Hoy sabemos que los espacios están compartiendo información. Los microbiomas, el del suelo, el del aire, el de tu cuerpo, el de la piel, está compartiendo información continuamente. Está comunicándose y eso es lo que generan los llamados fenómenos epigenéticos de intercambio de información. Esos intercambios de información son fenómenos de intercambio cuántico. Y esos intercambios cuánticos son los que determinan procesos que posteriormente se hacen impulsos eléctricos palpables en la célula y derivan a procesos de intercambio químico. Antes de todo intercambio químico le precede un impulso eléctrico y antes de todo impulso eléctrico le precede un intercambio de información en el sistema. Lo que ha alterado la contaminación electromagnética es el intercambio fundamental cuántico de información por el ruido cuántico artificial que se ha introducido en los espacios. Lo que cambia Spiro es exactamente neutraliza y elimina ese ruido cuántico artificial que está generando la primera información errada que comparten los sistemas, eliminando esa interferencia fundamental que va a derivar en todo un caos posterior y una cascada de efectos que va a llevar hasta el alcance de un estrés oxidativo y nitrosativo y un proceso inflamatorio en todo el cuerpo. Los productos Spiro entonces deben entenderse también como sistemas que deben ir colocados específicamente en los lugares donde se están generando las principales generaciones de contaminación y que dependiendo del tipo de frecuencia de contaminación, la respuesta del mismo varía y por tanto requieren de un uso adecuado y para eso debe seguirse la guía que nosotros sugerimos. De lo contrario, puede pasar en el caso de algunas personas que tengan el producto Spiro pero no lo estén colocando en el lugar correcto para la respuesta correcta que deben tener en el espacio. Para eso tenemos la asesoría de nuestra empresa y también asesoría especializada de consultores capacitados que te pueden guiar y orientar en cómo utilizar los productos Spiro. La colocación, por ejemplo, de un sistema como Spiro fuera de una fuente como un router de Wi-Fi va a derivar en que solamente se pueda generar un efecto de filtrado en las microondas que rebotan en el espacio, pero no en la generación de corriente del router. Mientras que la colocación directa en el router va a derivar en el doble filtrado de los dos tipos de ventanas de frecuencias. Esto es un ejemplo para darte cuenta que se requiere la comprensión de utilizar el disco en el lugar correcto y que muchas veces algunos tipos de contaminación requieren que la tarjeta o el disco no se muevan del lugar de contaminación, sino que se queden fijos allí en el lugar. Lo mismo que sucede, por ejemplo, con la tarjeta de filtrado de los teléfonos móviles, que debe ir pegada al teléfono móvil. De esta manera tenemos que en todo un piso vamos a tener la colocación de discos en distintos lugares o espacios dependiendo de la cantidad de contaminación que hay allí, la cercanía en el vecindario, lo que colinda con cada espacio, con cada cuarto y qué tipo de contaminación hay. Para eso está la guía de uso de los productos Spiro que te puede dar una orientación general y básica de cómo se puede colocar estos productos. Con frecuencia, las personas para el lugar piensan que un solo producto hace una magia completa en todo el lugar, cuando en realidad existe algo que se conoce como la exposición de campos cercanos a la corriente. Muchas veces en el hogar lo que más te está afectando es la corriente alternante, es los aparatos funcionando con electricidad y la generación de contaminación, que al retirarte la distancia marca una diferencia porque elimina la exposición directa a ese campo cercano que es más palpable, incluso por instrumentos especializados. Esto es lo que sigue lo que se conoce en física como la ley del cuadrado inverso, que en la medida que te retiras del emisor, la emisión cae.
a un cuadrado de la distancia en la medida que te vas retirando. La ley del cuadrado inverso es un principio entonces de reducir la estimulación electromagnética que recibes de estos contaminantes, pero no un sistema de protección porque la contaminación permanece allí en el campo informacional del espacio. Algo que es confirmado por personas electrohipersensibles y que vas a aprender un poco más de los mecanismos implícitos de todo esto en el Summit del día de hoy, a través de varias ponencias que van relacionadas a este tema.